José Seco al otro lado del teléfono. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bien, estamos Bien. trabajando. Bueno, llevamos aquí una mañana que hemos arrancado hace una hora y parece que no hemos ni empezado, como aquel que dice. A ver, el presidente Puig, como bien sabéis, ayer anunciaba concretamente un calendario de vacunación para 116.000 docentes repartidos en 74.000 para la próxima semana y aproximadamente 42.000 para la siguiente. Esto significa que, bueno, se va a cumplir, entiendo que con una parte importante o no de las plantillas de este profesorado valenciano. Lo único, en este caso, hombre, aparte de la vacunación, que obviamente aquí la aplaudimos, hay otro detalle que sí que me parece acertado y es aprovechar esta semana tonta que se nos ha quedado aquí de fallas, porque no tenemos fallas. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a vacunar a los docentes para aquello de las reacciones que teóricamente puedan producirse derivadas de inyectar la vacuna, etcétera. A ver, una valoración muy rápida. Venga, José, empiezo contigo y así ya estoy con Amparo y estamos hasta prácticamente las 10:30 con el tema. Venga. Nosotros desde CESIF valoramos esta vacunación y no siendo de las primeras comunidades autónomas que va a realizar la vacunación a los docentes y al personal que también trabaja en los centros educativos, que también es importante dado que tienen contacto directo con el alumnado, entendemos que está en el buen camino. Dicho esto, creemos que dejar por el camino y que sí se queden atrás un colectivo docente importante como son grupos vulnerables o como pueden ser los mayores de 55 años por lo que ha estado comentando la propia administración, que no tienen las dosis de Pfizer suficientes, entendemos que es una falta de previsión y es una falta de sensibilidad con este colectivo. Entendemos que se tendría que haber arrancado a la vez la vacunación para todos los colectivos que componen la comunidad educativa y que se tienen que hacer mejor las cosas porque ya llevamos un año de pandemia, porque la vacunación no es una cosa que ha venido de un día para otro, sino que se está haciendo ya desde hace algunas semanas y evidentemente esta falta de vacunas para un colectivo tan importante que supera el 20% de docentes, entendemos que no es la mejor de las opciones. A ver, Amparo, claro, ¿cómo lo ves ahí tú? Sí que hay una gran inquietud por parte del personal docente y también dentro de lo que es el municipio de Torrent, algún personal docente no lo han trasladado en esa línea, es decir, ese colectivo, es decir, está bien que se inicie esa vacunación con el colectivo docente y todo el personal que trabaja, pero sí que se queda un gran resorte y una gran parte de ese colectivo sin vacunar, que en muchísimos casos en algún centro puede llegar a más del 50%, porque la plantilla pues está dentro de ese ratio que son de más de 55 años, ¿no? Hoy esta mañana una persona en concreto y dice, ya a lo mejor me lo decía en plan casi, bueno, intentando reírse de la situación, decía, mira, pertenezco a la generación del baby boom y creo que nos van a hacer boom, porque no sé si es que al final nunca nos tocará la vacunación. Pues, está claro que somos los que colectivo más grande a nivel de en aquella época de los nacimientos que se generaron sobre todo en los años 60 y esta persona me decía, digo, tengo la sensación de que al final somos una parte de la población, ese baby boom, que vamos a mermar porque no entramos en ese colectivo. De hecho, claro, precisamente, perdona, y sobre esta cuestión, José, es una de las grandes incógnitas que hay ahora, que muy bien apuntaba Amparo. ¿Qué pasa si hablamos del colectivo de docentes entre 18 y 55 años? Pero, como bien apunta Amparo Folgado, hay un porcentaje importante de docentes que superan precisamente el umbral de los 55 años. ¿Y qué pasa ahí? Claro, aquí el problema que tenemos es que con esta previsión de vacunación, donde se deja fuera a estos profesionales de la educación, estamos hablando alrededor de unos 30.000 docentes, lo que está ocurriendo es que van a tener que seguir enfrentándose en el día a día a su labor docente sin esa vacunación que otros compañeros en el mismo centro educativo ya han recibido, simplemente por la diferencia de edad. Por lo tanto, entendemos que sabiendo esas limitaciones, que parece ser que las dosis de AstraZeneca, que son las genéricas que se le van a inocular al resto de docentes, ponía como límite esa edad, se tenía que haber gestionado muchísimo mejor, contar con esas 30.000 dosis aproximadamente y comenzar todo el colectivo docente a la vez para que
a partir del día 27, que parece ser que va a ser el último día de vacunación, sí, todo el colectivo esté vacunado y podamos trabajar y seguir trabajando, pero en este caso ya con una seguridad muchísimo mayor. Esta sería una de las claves. Sí. Además, hay un detalle que entra dentro de lo cómico, pero que no es nada cómico, que es realmente mucho más preocupante. Y es que, como me decía esta persona, dice, es que encima de que pertenezco a la generación del baby boom, que no me va a tocar porque no existimos, los del 56 a 65 no nos va a tocar nunca. Por edad, dice mi madre, que tiene más de 80 años, en teoría todo el mundo están diciendo que están vacunando los de 80 años y a mi madre ni la han llamado ni aún nada de nada, es decir, es nada de nada, es decir, con lo cual dices, yo que soy la persona que estoy más en mayor contacto por edad, porque por relaciones de edad, con esa persona mayor que es mi madre que tiene más de 80 años, ni ella tiene la vacuna, ni yo voy a tener la vacuna, con lo cual nos mantenemos las dos en una situación digámoslo, de peligro. Pero sí que es cierto que al final hay una gran incerteza en el tema de las vacunaciones en general para toda la población. Claro, a partir de este punto, José, a ver, yo como comentaba anteriormente, creo que sí que es acertado elegir estos días de fallas para aprovechar para poder vacunar a los docentes. Ahora bien, volviendo a ese punto que estáis apuntando tanto Amparo como tú, si vacunamos teóricamente a un colectivo, pero dejamos a la otra parte sin hacerlo, luego ¿cuándo se podría hacer? Teniendo en cuenta que además los que reciban esta primera dosis, el principio de esa vacuna de AstraZeneca, lo van a hacer en este mes de marzo y la siguiente sería en el mes de junio. Pero repito, solo una parte de este colectivo de docentes, pero ese otro baby boom que apuntaba Amparo, ahí se queda en el limbo, salvo que vosotros tengáis algún tipo de noticia diferente. Efectivamente, no se nos ha dado ninguna noticia que nos dé un horizonte de vacunación y de fechas aproximadas para este colectivo mayor de 55 años. Entendemos que eso es una deficiencia en esa previsión de vacunación en la Comunidad Valenciana. Y luego también yo quisiera hacer aquí un subrayado, y es que hace semana y media estábamos hablando de si se hacían lectivos por la propuesta de la Administración los días de fallas, dado que no estaban las fallas plantadas en la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y sin embargo, la reacción que todos los sindicatos, y evidentemente CESIF, el primero, tuvo de, los días no lectivos, los docentes siguen trabajando, creo que ha tomado nota la Consellería y la Administración en general. Resulta llamativo que en estos días que no van a ser lectivos, se aproveche mañana y tarde para que los docentes estén movilizados y acudan a los centros de vacunación y reciban esa vacunación. Por lo tanto, se reitera que la postura o la idea de cambiar esos días lectivos fue un error y hemos vuelto al sentido común, y que al final se le da la razón a CESIF de que esos días no son días de vacaciones como se suele entender, sino que son días de trabajo, y así lo garantiza la propia Administración, que nos va a convocar a los docentes y a las personas que trabajamos en los centros educativos para esa vacunación, y vamos a estar movilizados para tener que asistir, etcétera. Por lo tanto, no van a ser unos días de vacaciones, además de las restricciones que evidentemente la Comunidad Valenciana y el resto de comunidades autónomas a nivel de España se están planteando hacer. Por tanto, creemos que son sistemas mejorables, creemos que está bien, que está muy bien la vacunación, pero no podemos dejar a nadie atrás, y la Administración se tiene que poner un área de mejora, como sería esos mayores de 55 años que tanto han dado por el sistema público valenciano de educación, que todos los días se están peleando con el virus, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, en las aulas, y que en ningún momento se merecen al menos esa desinformación. Entendemos que se puede hacer mejor. Claro, y dicho esto, por ejemplo, otro añadido, Amparo, es decir, el día 18, que inicialmente iba a ser festivo para los funcionarios, finalmente no lo va a ser. También decir, un poco, con lo cual... De alguna forma, sí. Al final, un poco a trancas y barrancas, por lo que comentaba José Seco, se ha adaptado un poco la circunstancia laboral un poco a la realidad, ¿no?, de estos días que lamentablemente no vamos a tener las fallas. Yo no soy de esa forma tan clara para ver las cosas, ¿no? Yo entiendo que desafortunadamente por parte del presidente Puig, de la Consellería de Sanidad y la Consellería de Educación, tenían muy claro qué es lo que iban a hacer.
Lo que no tiene ningún sentido es que hace una semana estemos hablando de si son lectivos o no esos días de fallas, sí, generar una controversia, generar un debate, cuando ves que realmente lo que estaba previsto era hacer una vacunación. Yo a mí me da más la impresión de que vamos al golpe de tranca, es decir, si nos llegan las vacunas haremos vacunación, si no nos llegan las vacunas iréis todos a clase. Pero claro, las cosas no se pueden hacer así. Claro, me estaba pasando Juan Fran ahora, que por cierto hablaremos con él en unos minutos del tema de los pirotécnicos, que están muy contentos con el Ayuntamiento de Valencia, no por a lo mejor el trasfondo, sino por las formas, para variar, por anunciar las cosas antes de corroborarlo con las autoridades sanitarias, por resumirlo. Bueno, como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, Sanidad va a proponer el cierre perimetral en San José y también Semana Santa, y bueno, pues mañana hay reunión del famoso Consejo Interterritorial también, y se espera, por ejemplo, en este caso el arropamiento o el apoyo concretamente de la Comunidad de Madrid, que Isabel Díaz Ayuso, pues en ese sentido, y aunque Amparo está aquí, pues va un poco literalmente a su bola. Otra cosa son las declaraciones del presidente de la CEF, que yo creo que no ha estado muy acertado. Comparar un modelo como pseudo-nacionalista o algo Madrid respecto al modelo independentista en Cataluña, pues yo no puedo estar de acuerdo con el presidente de la CEF. Y mira que coincido con Salvador Navarro, pero en este caso no. En fin, retomando el tema de la comunidad educativa, a ver, José, viendo también un poco la evolución, evidentemente, y por desgracia, de lo que es el efecto de la pandemia, del COVID, en la comunidad educativa, ¿con qué situación os quedáis? ¿Qué balance hacéis? Estamos en marzo, teóricamente de media quedan en torno a unos 3 meses para acabar el año, y la batalla esa eterna entre lo presencial y también lo online, pues que está volviendo loco a más de un alumno. ¿Cómo ves tú esto también, para aprovechar un poco el hilo de esto, y si este proceso de vacunación tenderá a mejorar teóricamente un poco también el transcurso y la evolución de este curso académico? A ver. El proceso de vacunación, aunque se deje por el camino a los docentes que hemos comentado, evidentemente siempre va a mejorar el porcentaje de seguridad de los centros educativos. Siempre hemos combinado, en este caso con la Administración, que el 100% de seguridad no se puede garantizar, pero evidentemente hasta el 100% hay porcentajes que se pueden ir aumentando hasta llegar al máximo posible. Sí. Eso por un lado. Y luego, creo que al final, y después de todo un año y de que ha pasado un verano, podíamos haber trabajado muchísimo más de lo que la Administración nos ha dejado trabajar, y han hecho medidas unilaterales que luego nos han informado, incluso a veces nos hemos enterado por los medios de comunicación, y así hemos puesto nuestras quejas ante la Administración. Pues evidentemente creo que se está perdiendo una gran oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la digitalización, se han hecho muchos anuncios de digitalización, pero hay algunos casos o hay algunos hechos que son muy significativos. A día de hoy, los docentes no tienen el material provisto por la Consellería de Educación para poder hacer conexiones telemáticas con sus alumnos desde fuera de los centros educativos. Permíteme un momento en este punto, Amparo. A mí me parece francamente increíble. O sea, ahora justamente se cumple un año de la declaración de la pandemia, y de la declaración del estado de alarma será el próximo día 13. Un año llevamos con esta historia y no ha habido manera humana de solventar el tema todavía de las clases online. No hay manera, yo creo que no hay intencionalidad, es decir, porque al final, creo que al final lo están salvaguardando todo a que pase el tiempo, es decir, vale, ahora llegan las vacunas y creo que va a ser un adelanto en ese sentido, es decir, si se produce lo mismo que se está produciendo en muchísimas residencias, y es que estás viendo que la incidencia baja de forma exponencial, será realmente visible y palpable dentro de los centros educativos, pero que al final no se hayan hecho esos deberes que se marcaron y se trataron ya cuando prácticamente en el mes de junio del año pasado, después de haber pasado esa primera etapa de confinamiento, se vio que era necesario y patente que la enseñanza online, sobre todo que se pudiera poner en práctica, que esas nuevas tecnologías fueran accesibles para todos los alumnos, pero que además los docentes tuvieran todas las herramientas necesarias y que no estuvieran utilizando sus propios dispositivos electrónicos. Claro, porque casi es que al final estamos hablando de una herramienta de trabajo que tienes que poner tú mismo. Cuando entrabas a la aula tenías que yo es que pero que cuando se ha estado diciendo por activa y por pasiva por parte de los sindicatos, se ha estado hecho anuncios por parte de la Consellería de Educación con la llegada de las tablets y no sé qué, que luego al final ves que no llegan, incluso con los purificadores de aire, y dices, hombre, es que al final nos vemos con la misma. Estamos hace un año, ha pasado un año y estamos prácticamente iguales. Claro, que no se haya... En esta sensación de decir,
que no venga una ola de esta súper potente, porque nos encontraremos en una situación igual a la A que ver, tuvimos hace sobre un año. ese tema que apuntas tú, Amparo, hay un detalle, José. Los indicadores ahora, por fortuna, están bajos. Pero cuidadito, porque en Europa no tenemos los mismos indicadores de evolución y de repunte de contagios. Tenemos alguna comunidad autónoma española que está con repunte de contagios, por ejemplo Andalucía. Entonces, no podemos bajar la guardia ni de casualidad. El que piense que esto se ha terminado, francamente está muy equivocado. Lo cual nos obliga a pensar que sí, que la vacunación, José, nos ayude, pero, insisto, vamos a seguir teniendo un cierre de curso complicado, adaptándolo al ámbito académico, ¿no? Evidentemente, yo creo que la ciudadanía y en general tenemos todos claro, aparte de también los docentes, que se necesita, por lo que dicen los expertos, un 70% de población vacunada para que exista una cierta, entre comillas, seguridad. Sí. Eso no se va a producir, al menos en un corto plazo, digamos, hasta finalizar el curso. Parece complicado que eso ocurra por las previsiones propias del propio gobierno. Entonces, evidentemente, el curso va a ser complicado. Y luego, por lo que comentábamos anteriormente, dado que ya llevamos 2 cursos, sí, con este problema. A lo tonto, ¿eh? Sí, efectivamente, sí. Lo que nosotros como sindicato no entendemos es cómo Consellería, en nuestro caso, no ha habilitado esos ordenadores, esas tablets, esas conexiones de Internet para los docentes, para en los casos que haga falta, e incluso ir ya en el momento los docentes lo vean oportuno, hacer algún tipo de actividad online, si así lo consideran, ir practicando con los alumnos, porque si no hemos practicado o si no hemos realizado este tipo de trabajos online, luego resulta mucho más difícil, porque hay que dar unos contenidos. Por lo tanto, entendemos que se debe hacer mucho más esfuerzo por parte de la Administración. Los docentes y el conjunto de padres, madres y alumnado están haciendo unos grandes esfuerzos, y creo que aquí todos hemos de remar en la misma dirección, pero la Administración tiene que ser la que ponga los recursos. Hombre, y simplemente una cuestión para concluir este capítulo, Amparo. Vamos a ver, un profesor, un docente, pues bueno, al final se puede comprar una tablet, se puede comprar un portátil, pero lo que no puede instalar es una red de fibra, que es la que necesita para conectarse a Internet. Eso no lo puede llevar debajo del brazo. Hombre, lo podría llevar con un pincho, pero evidentemente con un coste considerable. Claro, pero es que además la situación que se produce en muchos hogares de alumnos, que a lo mejor cuando hemos tenido que tener que hacer estas clases online, es que no tenían dispositivos electrónicos para todos. Pero si además tú unes que se produce, porque además es lo más normal, que ese docente también tiene hijos que necesitan tener esa conexión y esos dispositivos electrónicos, y a lo mejor tienes 1 o 2 por casa, es casi imposible que todo el mundo pueda estar haciendo su labor, una por parte pedagógica y el otro como alumno, sus deberes. Y lo que no ha hecho los deberes es la propia Consellería aportando ese material. En primer lugar, yo creo que al propio docente es al que primero que le tienes que dar las herramientas y facilitarle las herramientas, pero acto seguido a los docentes. Es decir, dejemos de hacer nuestras campañas ideológicas como está haciendo la Consellería de Educación y pongámonos a trabajar por mejorar la calidad educativa y la enseñanza en la escuela pública y de calidad, que eso se les llenaba mucho la boca, pero yo creo que lo que tienen que hacer es llenar las mochilas de los alumnos de esos dispositivos electrónicos y facilitar a los docentes que puedan recibirlos correctamente. Fijaros que cada vez que hablamos de educación aparece siempre el tema de la enseñanza online. Siempre que hablamos de esta cuestión... La enseñanza online ha venido a quedarse. Claro, porque lo tenéis obviamente muy presente. José, déjame el titular. Simplemente, ¿valoráis de manera positiva esta campaña de vacunación en estos próximos días de no fallas por parte de los docentes? Positivo el proceso de vacunación, incompleto, y debería de contarse con todos los docentes y no dejar a ninguno sin vacunar. Muy bien.